muy fácil, no buscamos vender más, buscamos cambiar el conocimiento de nuestra empresa y entender verdaderamente qué es la venta. Y la venta no es un equipo comercial. La venta es transformar nuestros equipos de ventas en organizaciones comerciales. Y a partir de aquí juega todo, empieza a funcionar todo, porque cambiamos la perspectiva de qué es una empresa, cambiamos la perspectiva de cómo se organiza una empresa y sobre todo cambiamos la perspectiva de los equipos que empiezan a ser verdaderos potenciadores de consecuencias de esa bajada de cultura. Empezamos a activar una cosa que es el compromiso de los equipos. Y cuando los equipos se comprometen a algo, se activa algo muy potente dentro, que es el impacto en la organización. Y cuando los equipos se activan y generan impacto, empiezan a entender que una organización vive de una única cosa, que es creo que ahí va a estar la diferencia. La diferencia va a estar en toda aquella gente que se cree que la venta se puede automatizar y que la venta se puede digitalizar. Y la venta ni se puede automatizar ni se puede digitalizar. La IA va a revolucionar toda la parte productiva, la IA va a revolucionar toda la parte automatizable de producción, pero sí va a tener muchísimo valor toda aquella gente que tenga esa parte creativa muy desarrollada y todos esos seniors que tengan experiencia para ordenar, correr por la indiferencia hacia esa persona. Es decir, una persona se da cuenta que tiene que cambiar cuando otra persona le dice: yo no puedo trabajar contigo porque no estás preparado para el cambio. Cuando estés preparado me llamas. Y te vuelven a llamar, ¿eh? Lo que pasa es que cuando están dispuestos a hacerlo. Otro de los mayores problemas de esto es que muchas veces estamos nosotros, pero no debemos de olvidar que la IA hace en base al pasado y no es capaz de crear. Entonces, tecnológicamente vamos a ayudar muchísimo a la parte productiva y de operaciones, ¿vale? La parte creativa, y eso ya se nota, es decir, no es algo que no estamos inventando, es decir, Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así de esta manera, pues cubrimos todos los espectros temporales en los que pueda ser visto este capítulo de este nuevo capítulo de Hablando Comercialmente. Como siempre, nuestro objetivo, el de Vicente y el mío. Hola Vicente, bienvenido al lugar al que más te gusta disfrutar del mundo. ¿Qué Pablo? Eh, lo que nosotros pretendemos es remover conciencias, hacer pensar, reflexionar, generar inquietud, ¿no? De alguna manera. Hablamos para todo aquel al que le interese, al que pueda tener interés en escuchar a los expertos que hablan sobre cómo evolucionar, pero principalmente nos enfocamos a las pymes y a las pymes de la distribución, ¿no? Empresas familiares con un perfil, con un perfil muy determinado del que venimos hablando en todos estos capítulos, ¿no? Ellos son para nosotros los principales protagonistas, junto a los expertos. Y como experto de hoy, como experto con el que disfrutar de esta conversación, tenemos una persona que viene del marketing, es un profesional que caminó hacia las ventas y ya se quedó ahí, es un apasionado de las ventas. Es el CEO de un ecosistema de empresas que están especializadas en el marketing, las ventas, el desarrollo web avanzado, es el grupo StarGo. Y cuando leía un poco sobre él, porque Vicente le conoce más y ahora nos acercará también un poco más a su posición, cuando leía un poco más de él, vi una frase que me gustó y de la que tenemos que hablar en algún momento, ¿no? Y la voy a decir ahora y ya pues doy entrada a nuestro experto. Eh, Él junto con con sus equipos, con su equipo, atacan la automatización de procesos, de lo que venimos hablando mucho en estos capítulos de Hablando Comercialmente. Trabajan con las empresas en ayudarles a transformar, buscan transformar su presencia digital y llevar su negocio a otro nivel, ¿no? Eso, la verdad es que cuando lo he leído me ha gustado mucho. Él es Óscar Aguilera y sobre todo si es algo, se autodefine como speaker, para mí si es algo es una fuerza de la naturaleza, ¿no? Y lo vamos a tener la oportunidad de comprobarlo. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo muchísimas estás? gracias.
Muy bien, encantadísimo de compartir, poder compartir con vosotros y con todos los oyentes este ratito. Y bueno, yo creo que mi salsa, ¿no? Porque me gusta hablar y otra de las cosas que me encanta es poder compartir, ya sea encima de un tablao, sea encima de un podcast, sea dentro de un webinar, donde sea, ¿no? Pero compartir. Pues un placer. Las puertas de esta casa están abiertas de par en par para ti, ¿no? Estamos deseando escucharte, ¿no? Entonces, Vicente, si quieres Mil te cedo la gracias. palabra porque sé que tienes un montón de preguntas para hacer y según vayan surgiendo la conversación, pues iremos hablando un poco todos en ese nivel, ¿no? De conversación. O sea que, Vicente, si quieres. Pues sí. A ver, para mí es un placer tenerte aquí, Oscar. De verdad, muchas gracias porque tienes una Mil agenda gracias. muy complicada. Además, Oscar se mueve en diferentes usos horarios y tiene mucha experiencia en el mercado en LATAM, aparte de trabajar en España. Eh, Tiene diferentes sedes, como decíamos. Tiene una agenda muy complicada, por lo tanto, mi reconocimiento de que hayas encontrado este ratito para poder Siempre. hablar con nosotros, ¿no? Y dicho esto, pues me gusta mucho la evolución. Yo le sigo a Oscar desde hace tiempo, porque efectivamente, como decía Pablo, llega a interiorizar esa situación, ¿no? El marketing es tan estratégico y el fin último del marketing es vender, que después de rodear pues eh, en toda su experiencia, todo lo que tiene que ver con lo que llaman mercadeo en América, pues acaba regalándonos una idea que es muy importante, sobre todo para nuestros clientes, Oscar, porque ellos estaban en un mercado muy de demanda en el que, bueno, no iba a decir que vivían felices, pero vivían mucho más tranquilos que actualmente, porque actualmente tienen una presión muy fuerte de grandes cadenas, de grandes players, les han salido competidores por todos lados y de repente, pues tienen que aprender a vender. Y yo creo que tú les puedes aportar eh, por esa frase que a veces usas de qué es la venta, ¿no? La venta es confianza, es aspiración, ¿vale? Yo quisiera que nos hablaras un poco de tu trayectoria, primero muy en general y después sí que haremos más hincapié en este sector concreto, cómo podríamos, qué consejo les darías, ¿no? O sea, ¿cuál es tu evolución? ¿Cómo has visto que efectivamente hay que generar esa comunidad de cooperación y cómo consigues conseguir resultados, que no quedes solamente, con perdón de tu sector, que estaban muy orientados a las métricas, a los likes, pero poco al negocio. Y esa metamorfosis creo que es muy interesante, tu testimonio de lo que puedas aportar primero, como te digo, como visión general. Bueno, pues vamos a empezar por el principio porque creo que es una pregunta bastante completa. Ujú. Entonces, una de las cosas principales cuando yo empecé, descubro el mundo del marketing, ¿no? Que es algo que descubrí en el 2017. Vengo de una vida castrense, he sido militar antes de este, pero siempre con este perfil comercial, siempre me he montado algún negocio que otro. Y cuando llego y aterrizo aquí, me doy cuenta que entro a un mercado hipersaturado, ¿no? Un mercado que ya no era un océano azul, se estaba convirtiendo en un lugar más que rojo, ¿no? Y donde era difícil competir y transformar. Y luego veníamos además de una época, ¿no? Donde cuando yo empiezo todavía no está sentado el marketing como tal, ya empezaba a haber máster, empezaba a haber cosas, no por la educación reglada, sino un poco por la educación fuera de la parte reglada. Y entonces decido que quiero marcar una diferencia o que mi intención es marcar la diferencia dentro, ¿no? Hay una frase que me ha gustado siempre y que creo que no le gusta a muchos compañeros del sector, pero el marketing no es más allá que una cosa que es el arte de embellecer la venta. El marketing no es algo que hemos descubierto, que se ha convertido en la panacea. No, no, no. El marketing es una parte que lo que hace es embellecer la venta, ¿no? Para llegar a la consecución de cualquier organización que como no somos ONGs y somos empresas, nuestra finalidad es la cuenta de resultados. Entonces, para conseguir aumentar la cuenta de resultados, aparte de unos mecanismos dentro de cualquier organización, que puede ser el departamento de compras para ahorrar costes, el departamento de recursos humanos para fortalecer el talento y no tener rotación y perder costes en la rotación de empleados, pues hay una parte que es la venta y otra cosa que es embellecer la venta, que es el marketing. Entonces, descubro esta parte
me hago consciente de ello, porque creo que algunas veces no somos conscientes de las realidades que pasan en el mundo, preferimos realizar nuestra verdad paralela, ¿no? Nuestra realidad paralela. Y entonces me doy cuenta pues, que tenemos que cambiar el objetivo como agencia de marketing y no convertirnos en una agencia conseguidora de leads. Y es donde aparecen las primeras palabras con las que salgo a la palestra, que es el sales marketing para mí, ¿no? Dejar a un lado la parte del marketing digital para entrar en algo que se llama sales marketing y verdaderamente es cómo embellecer ese proceso de ventas para conseguir resultados óptimos y obtener el resultado final, que es la venta, ¿no? Y el impacto de la cuenta de resultados. Y hay una cosa muy importante, ¿no? Que en este periodo, ¿no? He ido adaptando, me he ido viendo, he ido conociendo. Creo que somos personas, además en un entorno que nos movemos, que es un entorno altamente volátil y altamente cambiante, ¿no? Yo he ido también evolucionando en este entorno, ¿no? Y descubro algo todavía más importante, ¿no? Que es, has comentado la frase, ¿no? De cómo estas empresas se meten ahora a vender, que venían de un mercado muy fácil, y ahora tenían que empezar un proceso de venta al que no se estaban enfrentando ni la pyme ni ninguna empresa. Es decir, veníamos de un mercado bastante cómodo, pero es que el problema es ese, que están persiguiendo la venta. Y la venta no es la acción, la venta es la consecuencia. Y ahí, a partir de ahí, es donde perdemos muchísimo el foco, que es que la venta no es lo que buscamos, sino la consecución va a ser la venta. ¿Pero qué es lo que buscamos? Bueno, pues yo creo que tenemos por delante un podcast muy bonito para ir descubriendo qué es lo que buscamos. Sí, efectivamente. Ese es un gran titular. Al final No la nos venta es la dejes, consecución del proceso. Muy bien. Sí. no nos dejes en ascuas, Óscar. Ponle un titular a lo que buscamos para que por lo menos sepamos hacia dónde vamos. Bueno, yo creo que lo más importante, y es como sabéis, vengo de la parte de conferencias, ¿no? Y la última conferencia que llevo arrastrando prácticamente un año, ¿no? Que creo que es como mi obra maestra, ¿no? Ha sido una conferencia que ha ido evolucionando durante 4 años encima de los escenarios, durante 4 años trabajando con empresas, durante 4 años viendo diferentes modelos de organizaciones en diferentes sectores, en diferentes países. Y es algo muy fácil, no buscamos vender más, buscamos cambiar el conocimiento de nuestra empresa y entender verdaderamente qué es la venta. Y la venta no es un equipo comercial. La venta es transformar nuestros equipos de ventas en organizaciones comerciales. Y a partir de aquí juega todo, empieza a funcionar todo, porque cambiamos la perspectiva de qué es una empresa, cambiamos la perspectiva de cómo se organiza una empresa y sobre todo cambiamos la perspectiva de los equipos que empiezan a ser verdaderos potenciadores de consecuencias dentro de nuestra organización. La verdad es que es un enfoque muy adecuado en el momento de cambio de paradigma que estamos ahora, de inteligencia de negocio, inteligencia artificial, inteligencia comercial. Esa concienciación, ese speech que tienes es muy poderoso y yo quisiera que profundizáramos un poco en eso. ¿Cómo se consigue romper una cultura, una forma de hacer para que una empresa tome conciencia y pasar de equipos de venta a toda una organización comercial? ¿Cómo se implanta o cómo se le da pues la importancia que tiene a la parte de marketing, de prospectar, ¿cómo se hace eso? El primer ejercicio que tenemos que hacer, y es algo bastante difícil, porque primero tenemos que cambiar nuestro propio mindset. Es decir, como CEOs, como líderes, ¿no? Como partes del equipo, no debemos de olvidar que no somos, simplemente somos una pieza más en el equipo, en el engranaje, ¿no? De la artillería de la empresa. Es cambiar nuestro propio mindset y hacer todo el mundo consciente de que es una empresa. El gran problema que tenemos, o uno de los grandes barreras, iba a decir valores y barreras que nos encontramos, perdonad que he hecho una mezcla de palabras, como digo yo, la primera barrera que nos vamos a encontrar es que no bajamos hacia abajo la cultura. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, tenemos que ser conscientes de que esto es una organización, ¿no? Y no hay un empresario o una junta directiva
con unos empleados. Hay un equipo, que es una organización, que es un conjunto, alineación de departamentos, linealidad de departamentos y esa cultura. Entonces, el primer ejercicio que tenemos que hacer, o que yo hago dentro de mi organización, que es como verdaderamente encuentras el impacto en la cultura, es la transparencia. Es decir, el equipo debe de conocer verdaderamente qué es la empresa, cómo funciona la empresa, de qué vive la empresa y cómo alimenta esas 20, 40, 50, 100, 200, 300 familias. Nosotros no tenemos, o la gente no, como yo, que tenemos una empresa o que hemos decidido en la locura del emprendimiento, y tenemos que ser conscientes de que al equipo hay que darles a entender por qué al final de mes somos capaces de pagar 50 nóminas, es decir, o 100 nóminas o 300 nóminas. Las nóminas no vienen nada más que de algo que es la consecución de los objetivos dentro de la organización. Entonces, desde esa transparencia y desde esa bajada de cultura, empezamos a activar una cosa que es el compromiso de los equipos. Y cuando los equipos se comprometen a algo, se activa algo muy potente dentro, que es el impacto en la organización. Y cuando los equipos se activan y generan impacto, empiezan a entender que una organización vive de una única cosa, que es vender para conseguir resultados y, por supuesto, algo más importante, que es reducir costes para mejorar la cuenta de resultados. Y cuando hablamos de reducir costes, no decimos de pagar malos salarios, no decimos de no utilizar las herramientas adecuadas, decimos de tener compensado lo que es el balance de una empresa. Entonces, cuando es consciente todo el equipo y cuando eso se da cuenta el equipo se da cuenta que está en juego también su puesto de trabajo. No es una cuestión de que la empresa funcione o no, es si su puesto va a estar y va a permanecer. Y a partir de ahí se inicia, ¿no?, el primer aprendizaje del cambio de cultura, porque esto es un cambio de mindset, desde el directivo hasta el equipo, ¿no? Oye, y en tu experiencia, me parece muy interesante, ¿no? Porque cambiar esa mentalidad a una mentalidad ganadora, pero eh, puede haber un detonante, que es que la empresa quiera mejorar el EBITDA o mejorar su competitividad, tiene que haber un sentimiento de urgencia, un problema que resolver y cuando te llaman, a ti te llamará el CEO o el director financiero o el de recursos humanos. eh, ¿Cómo consigues que cambiar ese mindset de esos que te han contratado para que lo aterricen en toda su organización? ¿O cómo es la tipología de vuestros proyectos? ¿Cuál es tu experiencia haciendo que eso fluya de arriba abajo y de abajo arriba hasta que se cree esa conciencia de equipo del que hablas? Aquí hay una barrera bastante fastidiosa. Es decir, yo he de decir, ¿no?, que me encuentro en una situación, o nos encontramos dentro del grupo en una situación que ya nos permite elegir a nuestra tipología de clientes, pero hay clientes en los que decidimos no entrar, porque el mindset no está preparado para ser cambiado. Es decir, tenemos que ser consecuentes y además las organizaciones vivimos del éxito de nuestros proyectos. Si no somos capaces de llegar al éxito, vamos a tener una reputación negativa en el mercado que nos va a generar más perjurio que beneficio. Entonces, al final, cuando llegas a hablar con el CEO, te das cuenta si esa organización está preparada para el cambio o no, y a partir de ahí inicias un ejercicio desde arriba hacia abajo, ¿no? Es cuando empiezas a entrar dentro del meollo y empiezas a darte cuenta cómo hay equipos comerciales que no están dispuestos a ser controlados, cómo hay equipos de marketing que no están dispuestos a exponer sus métricas y a dialogar con otros departamentos, cómo hay directivos que no quieren ser transparentes con sus organizaciones porque se creen que los van a echar. Pero a día de hoy, la cuenta de resultados está publicada, ¿eh? No sé si hay algún CEO que se cree que las cuentas son secretas, pero la cuenta de resultados está publicada en los registros, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde empieza el cambio. Y es verdad que yo creo que todavía nos enfrentamos a un cambio de paradigma, porque hace 15 años, yo todavía no había entrado en el maravilloso mundo del marketing, nos encontrábamos en una situación donde hablábamos algunos locos y amigos míos como Juan Merodio, ¿no?, que es una persona que lleva en el mundo del marketing digital 20 años. Yo con Juan hablo y dice, yo cuando iba a vender marketing digital me decían que estaba loco, que las redes sociales no eran importantes, que ellos ya vendían, que eso no tenía ningún sentido, que bueno, que ahí había algunas empresas. A día de hoy se ha vuelto en un pilar fundamental de cualquier organización o cualquier proyecto nuevo, ¿no? Y creo que esto es lo que estamos viviendo ahora, el proceso de la comercialización, ¿no? De transformar digitalmente la parte comercial,
que es el siguiente activo que va a haber, porque el marketing ya está integrado dentro de las organizaciones. Pero hay muchas organizaciones que no han decidido cambiar su modelo comercial. Y ahí tenemos un gran abismo que de aquí a 5 años pues nos encontraremos, yo creo, los grandes casos de aquella empresa que era tan grande que decidió no cambiar por marca su proceso comercial y fue desbancada por aquella marca pequeñita que surgió con un proceso comercial disruptivo y cambió las reglas del juego. Muy Estás interesante. hablando, perdona, bueno, súper interesante lo que comentas, Oscar, por supuesto, pero estás hablando un poco, o te estás basando en las personas, en el talento, en las organizaciones, pero ¿y qué papel juegan en todo esto las herramientas, la inteligencia artificial? No sé. Esta es una de las preguntas, que a continuación te voy a hacer otra que tiene que ver con tu pasado militar, ya verás. Vale, 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 me vas. Espero que no sea complicada. Hay cosas que son top secret, que no se pueden contar, ¿vale? No, no, hombre, que Tranquilo. tendeo. Creo que ahí va a estar la diferencia. La diferencia Ajá. va a estar en toda aquella gente que se cree que la venta se puede automatizar y que la venta se puede digitalizar. Y la venta ni se puede automatizar ni se puede digitalizar. Porque cuando estamos en un proceso B2B y estamos en un proceso de personas, el contrato no lo firman dos agentes, sí. Es decir, tú no firmas con OpenAI un acuerdo de 100.000 dólares. Lo firman dos personas, tres, cuatro, pero lo firman personas. Entonces creo que lo que viene por delante, lo más importante que viene por delante es la humanización de las marcas desde la conceptualización marketingiana y la puesta en valor de la confianza y las personas en el proceso comercial. Esa es la principal herramienta. Y entonces, si me dices, oye, ¿cuál es la mejor herramienta? La marca personal y la persona. Qué bueno. Y ese, de alguna manera, aumentar, ampliar la zona de confort de la que tú estás hablando, porque es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? De equipos, organizaciones, personas que en un momento determinado deciden que como lo están haciendo están bien, están cómodos y no quieren dar ese otro paso adelante que vosotros sugerís, ¿no? Y ahí es donde venía mi pregunta, o sea, no te veo a ti ni a los tuyos rindiéndoos, y ahí es donde venía lo militar, rindiéndoos cuando os enfrentáis a algún tipo de organización que todavía no es organización comercial, como decías tú, que va camino a serlo, pero que se resiste al cambio, ¿no? ¿Os rendís? No. Seguro que tenéis algún mecanismo para hacer que todo aquello se active y se mueva, ¿no? A ver, la mayor activación, y esto es por psicología, y la venta es una cosa de psicología, ¿eh? No nos engañemos, la venta es una cosa psicológica, es una cosa, la mayor activación de una persona viene por la indiferencia hacia esa persona. Es decir, una persona se da cuenta que tiene que cambiar cuando otra persona le dice, oye, yo no puedo trabajar contigo porque no estás preparado para el cambio. Cuando estés preparado, me llamas y te vuelven a llamar, ¿eh? Lo que pasa es que cuando están dispuestos a hacerlo. Otro de los mayores problemas de esto es que muchas veces estamos dispuestos a cambiar cuando el cambio ya no tiene solución. Y eso es uno de los principales problemas que nos encontramos porque tú no puedes cambiar de equipos de ventas a organizaciones comerciales en 3 meses. Tú no puedes activar un modelo comercial en 3 meses. Tú no puedes posicionar tu marca en 3 meses. Nosotros hemos conseguido cosas muy bonitas y increíbles proyectos en 2 años, un año y medio. Empiezas a ver los primeros resultados. Voy a hacer alusión a aquella frase tan famosa, esos brotes verdes. Pues esos brotes verdes los ves en un año o 2 años, es cuando empiezas a verlos, ¿no? Entonces, claro, muchas veces esto, y un activador, el mejor activador es la indiferencia. Dices, oye, no voy a entrar en este proyecto porque para mí creo que vamos al caos. Cuando quieras entrar al proyecto, me llamas que estoy aquí para lo que sea. Y esa indiferencia activa a muchísimas personas porque le mueve algo por dentro de, "Ey, ¿por qué no me hace caso? ¿Por qué no quiere mi dinero?" Vicente, yo lo venimos hablando desde hace mucho tiempo que las herramientas son importantes, pero bueno, están ahí, y, si no son unas son otras y tal, pero el cambio viene precisamente, la evolución viene del cambio cultural, viene de esa necesidad que tú al final, a la que tú al final llegas eh, por ti mismo convencido de que tienes que seguir avanzando, ¿no? Porque si no, por mucho que lo digas, pero no, si no estás convencido, no avanzas, ¿no? No avanzas. Esto lo venimos hablando, Vicente,
desde hace. Y luego también otra cosa interesante que ha dicho Óscar ahora, de alguna manera se ha referido a nuestra famosa rana de capítulos anteriores, ¿no? La rana hirviendo en el agua, pero hasta nada, la pobre rana se quema allí y no salta, ¿no? Es un poco esto. Claro, pero también ha tocado un tema muy interesante, porque efectivamente, ya te pongas como te pongas, un embarazo dura 9 meses. No puedes poner 9 embarazadas un mes y ya tener los mismos, ¿no? Necesita su tiempo. Eh, pero yo sí que te conozco un poco más, sí que me gustaría también darle, equilibrarlo un poco, porque al final, si lo he entendido bien, Oscar, lo primero y más importante es querer cambiar, ¿no? El estar Sí, preparado para el cambio. A partir de ahí, entender que hará falta tiempo hasta conseguir brotes o resultados, ¿vale? Pero el tercero, en el cómo, ahí nos escuchan empresas de tipo técnico que ya tienen experiencia. Lo digo porque la tuya incluso también ofrece herramientas de digitalización, CRMs, sois especialistas en WordPress, tenéis un departamento técnico muy potente para que en este mundo digital, tecnológico, absolutamente digitalizado y donde la economía es digital, poder dar respuestas a necesidades técnicas y tecnológicas para que sean dijéramos, una garantía del éxito. En ese sentido también iba un poco la pregunta de Pablo, porque aquí ya hemos hablado con algún experto que apuestan a que eso va a crecer muchísimo la introducción de cada vez más herramientas y más IA, e incluso reduciendo costes de proyecto y plazos. Eh, ¿Qué visión tienes tú? ¿Hasta qué punto la irrupción de la IA y de las nuevas tecnologías van a poder acelerar procesos de cambio con menor inversión? ¿Esto es así o no es así? Teniendo en cuenta que al sí, final todo totalmente, hacemos. totalmente, ¿eh? Yo hablaba de las ventas, ¿no? Pero la IA, es decir, vivimos la revolución agrícola, vivimos la revolución industrial y estamos en la revolución de los servicios. No lo olvidemos. Igual, al igual que fui un gran detractor de aquella parte del metaverso que venía a cambiar el mundo, y recuerdo en una reunión, en un desayuno digital que me invitaron y me dijeron, no, porque esto viene a cambiar. Y me tocó a mí hablar y dije, esto no va a cambiar nada. El metaverso es un invento. Hay un error técnico que en el tabique nasal, donde cuando llevas, hay gente que lleva media hora con las gafas y se cae al suelo mareada porque su tabique nasal es más ancho de lo que está programada la visión, ¿no? Y me digo, bueno, a ver, casi me echan de aquel desayuno, ¿no? Pero en este caso no soy un detractor, soy un ferviente seguidor de la inteligencia artificial y viene a revolucionar el mundo de los servicios, pero no solo a revolucionar el mundo de los servicios, va a revolucionar el mundo de la sanidad en la atención primaria, va a ser capaz de detectar enfermedades que no son capaces de detectar con el análisis de datos, se prepara para 2030 ya la unificación del dato tanto farmacéutico como sanitario a nivel europeo para que la IA pueda trabajar ya con esos datos y dar diagnósticos mucho más avanzados, además para hacer no solo poder hacer predicciones mejores de la enfermedad que padeces, sino del medicamento que necesitas según tu ADN, es decir, y tu composición genética, es decir, vamos hacia la revolución, vamos hacia una revolución. Entonces, si es verdad que no podemos estar fuera, vamos a entrar en mercados hipercompetidos por la reducción de automatización de tareas. Bueno, a nivel operativo, a nivel, creo, de toma de decisiones va a ser muy importante, sin olvidar, para mí, algo muy importante que es que la IA se basa en dato pasado, no se basa en dato futuro. Por tanto, puede predecir en base a lo que sabe, pero no es creativa y puede crear nuevos escenarios, que eso solo está dispuesto en las manos de unos pocos. Es decir, cuando una persona hizo, sabes que me encanta hacer alusión a esta película, Regreso al Futuro, imaginó un fax reducido a un bolsillo donde salía un ticket y te daba el fax, en vez de en un folio y en un cacharro así, pues te lo daba en un ticket en el bolsillo, ¿no? Pero no fue capaz de crear el smartphone, ¿no? Pues pasa lo mismo con el futuro, ¿no? La IA es capaz de predecir con una serie de riesgos que hay que tener, que es el sesgo en base al dato pasado, ¿vale? Pero no es capaz de crear. Entonces, la IA nos va a poder ayudar por ahora, ¿eh? Y creo que hay un paso por delante en la IA que está intentando implementar, que ya es la IA general, ¿no? La IAG se llama,
que es la que tiene consciencia y tiene moral y es capaz de tomar decisiones y crear de otra manera totalmente diferente a lo que conocemos, pero es verdad que la IA ha venido a revolucionar esto, las herramientas, la IA, las predicciones. Esto va a ser increíble, los escenarios que nos van a poder comprar, montar y nos van a poder ayudar a montar nosotros. Pero no debemos de olvidar que la IA hace en base al pasado y no es capaz de crear. Entonces, tecnológicamente vamos a ayudar muchísimo a la parte productiva y de operaciones, ¿vale? La parte creativa, y eso ya se nota, es decir, no es algo que no estamos inventando, es decir, se ha disparado la contratación de senior en el mercado. Se ha disparado la contratación de senior. Estamos hablando de que querían contratar gente joven y la gente con 50 años estaba teniendo problemas para encontrar trabajo y ahora todo el mundo está buscando gente de 50 años porque los jóvenes ya los hace la IA. Pero el que no tenemos es ese arquitecto, ¿no? Ese creador de conocimiento, expertise para generar todo ese conocimiento y verdaderamente aprovechar la IA, ¿no? Entonces el mercado ya se está viendo que está cambiando en esa parte. Y una cosa más importante es que aquellos que son creativos, como hablábamos antes del smartphone, ¿no? No va a haber un Steve Jobs que va a ser la IA. Esos creativos son bastante importantes que la IA no los controle. Entonces, la IA va a revolucionar toda la parte productiva, la IA va a revolucionar toda la parte automatizable de producción, pero sí va a tener muchísimo valor toda aquella gente que tenga esa parte creativa muy desarrollada y todos esos seniors que tengan experiencia para ordenar correctamente las predicciones de IA. Fantástico. Me Ahora, si, encanta. si tuviera una nube de hashtags, la palabra revolución en este último párrafo tuyo ha salido varias veces y aquí me gustaría, Óscar, animarte a dar un pasito más, ¿vale? Porque te provocaba diciendo, oye, sí, hablemos un poco de herramientas y de tecnología porque estamos en este impacto de la IA que está produciendo este tipo de efectos, efectivamente, de automatización y de poner de moda a los seniors y a los baby boomers. Perfecto, eso me encanta. Pero quería, ya que estamos en una línea argumental, dándole la importancia que tiene al talento, a las personas, a todo esto y a la venta, a la forma de vender, como has puesto la piedra de revolución agrícola, después revolución industrial y ahora revolución de servicios, ¿cómo viviríamos esa revolución? Es decir, tú hablas mucho y déjame que te la prepare la pregunta para que focalices tu respuesta, si te parece, sobre dos cuestiones que hemos compartido alguna vez y que quisiera que nuestros oyentes también conocieran por ti, ¿no? El concepto de interdependencia y el concepto de cooperación. ¿No crees que son las dos claves de esa revolución de los servicios? Que esa revolución va a transformar también todo nuestro sector, el sector de las agencias, de las consultoras, de la forma de consumir esos servicios. ¿Cuál es tu visión en esa revolución en la que estamos inmersos? ¿Y qué ventajas positivas puede tener para sectores más tradicionales como la distribución? Bueno, me has tocado la fibra sensible. Para mí la cooperación y la interdependencia es todo. Es decir, no conozco, ¿no? Antes la habéis visto que cuando hablaba de cultura hablaba de transparencia, del equipo, el CEO hablaba del CEO dentro del equipo con transparencia para que el equipo sea todo uno, vayamos todos remando en el mismo sitio. Si os dais cuenta, yo siempre hablo de la cooperación, ¿no? Pero es que no lo hablo yo porque sea algo que digo, bueno, es que la cooperación es fundamental. No, no, no. Estoy remontándome al inicio y al origen del Homo sapiens, donde en mis conferencias hago la introducción con esta parte, ¿no? De que el Homo sapiens, que no ha sido el más fuerte, que no ha sido el más inteligente y que no ha sido el más rápido, cómo ha conseguido dominar a todas las especies, es una especie, ¿qué se pueden decir? ¿Tacos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, Vicente vale. dice Es una muchos. especie, es una especie de mierda, ¿no? El Homo sapiens, hostia, ni tiene velocidad, está el gato, el león, el gato, el perro, ni tiene la más fuerza, está el oso, está el elefante, está el mamut, está el rinoceronte. Coño, ¿cómo hemos dominado a todas las especies? Bueno, pues hay una teoría que es la de Margaret Mead, creo que es, si no me equivoco, el nombre, y perdonad mi inglés de Jaén, no voy a decir de Albacete, que no tienen culpa, que yo soy de Jaén. Margaret Mead, que esta mujer lo que dice es que cambia la evolución o cambia la historia, el paradigma del Homo sapiens, ¿no? Cuando una persona decide darse la vuelta,
a cuidar a otro Homo sapiens que se ha roto el fémur, ¿no? Entonces, cuando se encuentre ese primer fémur fosilizado y sepamos de qué año data, pues nos daremos cuenta que ese es la primera fractura que se ha recuperado y entonces a partir de ahí viene la evolución del Homo sapiens. ¿Por qué? Porque tuvo que haber una cooperación, ¿no? Dentro del ecosistema de la especie para que conquistara al resto de las especies, pasando por el Neandertal, pasando por luego del resto de especies, empezar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cooperación es la base de la historia que nos ha permitido crecer luego como imperios, que eran una cooperación de unas comunidades unidas a través de un imperio, luego a través de religiones. Y si nos damos cuenta y analizamos un poquito la historia, ¿no? Que muchas veces pensamos en nuestros 80 años que vivimos, pero si analizamos la historia, las grandes cooperaciones de personas, de gente, de comunidades, ha sido cuando hemos crecido más. Y sin, el último caso más grande que tenemos, ¿no? Es después de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, cuando nos damos cuenta lo que hemos hecho y la atrocidad que hemos desarrollado con la Segunda Guerra Mundial, entonces decidimos unirnos en la OTAN y en algunos organismos internacionales para entrar en un terreno de paz, ¿no? Y vemos como de repente hacia la curva se dispara otra vez. ¿Por qué? Porque hemos entrado en la cooperación internacional. Entonces, la cooperación es la base de todo. Entonces, esa cooperación es lo que nos va a permitir desde cooperar en familia para sacar una familia, tener una familia sana, a cooperar en una pyme para tener una pyme sana, cooperar en una organización con 3.000 trabajadores y tener una corporate de calidad sana, ¿no? Entonces, la cooperación para mí es la base de todo. Es que no es algo que se lleve al terreno de las ventas, al terreno de la pyme o al terreno personal. Es todo. La cooperación y la interdependencia, que es una palabra que no nos enseñan nunca, ¿no? Y también me ha gustado siempre decirlo, nos enseñan que tenemos que ser independientes, que tenemos que atarnos los zapatos, que tenemos que hacer la cama, vestirnos cuando somos pequeños, cuando somos mayores y ya nos pueden lavar la cabeza porque somos un poco más idiotas, nos empiezan a hablar de hombres y mujeres empoderadas, ¿no? Tenemos que ser interdependientes. Tenemos que ser interdependientes, hombres y mujeres autónomos, dispuestos a ayudar y ser ayudados. Y esa es la palabra más bonita que existe en el mundo, la interdependencia. Yo creo que si esta palabra la lleváramos un poquito más allá y se la aprendieran algunos ineptos que nos rodean, podríamos ser hasta un mundo mucho más feliz del que nos encontramos, porque no es cuestión de dejar un mundo más feliz, sino mejores personas en el mundo. Y esta palabra hace mejores personas. Entonces, la cooperación se vuelve un eje fundamental y no me quiero ir más por la parte filosófica, porque me hierve la sangre en esta parte, pero sí es verdad que es el eje. Y yo creo que lo que me preguntabas a continuación, ¿no? De cómo impactar, ¿no? Esta parte en las organizaciones, pues yo creo que si somos capaces de hacer esos ejes lineales cooperativos, donde estén las organizaciones alineadas y verdaderamente cooperen, se puede cambiar muchísimas cosas, porque sabes que cuando yo hablo o sabéis, ¿no? Que cuando yo hablo de la parte comercial, mi parte comercial se divide en un eje fundamental que es la marca, que es lo que transmite la confianza y lo que transmite el posicionamiento del marketing, ¿no? Que es una marca confiable para resolver el problema, una marca aspiracional, donde quiero llegar a ser porque la llevo la marca, ¿no? Porque es parte mía, ¿no? Yo soy un jugador de baloncesto y quiero ser el mejor jugador porque me quiero comprar una Nike Jordan porque las ha llevado el mejor jugador de la historia del básquet, ¿no? Y luego, a partir de ahí, desde esa marca, cooperamos y ayudamos a los diferentes niveles dentro de la organización. Porque uno de los grandes fallos, por eso hablamos de organizaciones comerciales, es que nos creemos que vender es un comercial, ¿no? Y cuando hablas con un comercial le dices, ¿tú qué haces? Dice, no, no, yo prospecto, yo hago la venta consultiva, yo además le preparo el pedido y además le hago el postventa. Y verdaderamente en ese proceso no nos estamos encontrando un comercial, nos estamos encontrando diferentes servicios, diferentes departamentos que están tocando ese canal de distribución, ¿no? Entonces, en cada uno de esos niveles donde se toca al cliente, debemos de cooperar para poder generar más venta y para poder generar más negocio dentro de la organización en base a la cooperación. Y por Claro. supuesto, hay una cosa que te quiero decir cuando me hablabas del CRM, que es, ¿hay empresas todavía sin CRM? Uf, uf, uf. Yo, Muchísima. Te diría, como, en como nuestros, dijo uno de los dos ponentes, además algunas
todavía deberían saber qué significa la gestión de la relación con el cliente antes de poner una herramienta para gestionarlo, ¿no? Pero esto sería, Karina, yo no me quiero desviar porque te hacía, sí, te tocaba esta fibra sensible porque has hablado de la revolución de los servicios, porque yo creo que y, y aquí que lo compartimos los tres, vender es ayudar. Y al final lo que estábamos era dibujando un escenario que nos encontramos, Pablo y yo, en este tipo de entrevistas, sobre todo cuando intentamos ser útiles a quienes nos escuchan y cuando traemos a expertos. Tenemos a veces la sensación, Óscar, de que hay una, ¿cómo diría? Una serie de empresas con problemáticas, con necesidades y una serie de empresas, como podría ser la tuya, con ganas de ayudar, que en ocasiones no hacen matching, ¿no? Porque se produce en quien tiene que otorgarte su confianza, si te ve como un proveedor del que hay que defenderse, al que hay que rebajar el precio, del que no hay que fiarse, ¿vale? Pues el negocio no se produce, la necesidad siguen teniéndola, ¿no? Entonces, eh, pues por relación, quería tocar esa fibra tuya, porque al hablar de cooperación, al hablar de interdependencia, para mí es un discurso nuevo que yo creo que es muy interesante, es original, porque es una forma de enfocar la relación, insisto, basada en la confianza y, y que puede ayudar a ese cambio de mindset que decías, ¿no? Es decir, yo solo no lo puedo hacer. Si nosotros hacemos las cosas como las hacemos se han hecho así toda la vida, eh, en ocasiones necesito un experto que venga a ayudarme a ver mi propia realidad de otra forma, ¿no? Entonces, me parece muy atractivo esa consecuencia de pensar que estamos en una revolución de los servicios, que lo que hacéis algunos es generar un discurso nuevo. Esto no es la propuesta de consultoría de toda la vida, esto no es coste, esto está muy orientado a generar resultados de verdad. Hay un grado de compromiso importante, eh, porque el argumental es completamente diferente. En lugar de explicar solo el cómo, habláis un poco del por qué. Por eso me hacía especial ilusión tocar este tema. Porque, insisto, cuando postamos esto, Pablo y yo lo que queríamos era tener personas como tú con un discurso diferente para ver si tocamos esa fibra sensible de ayudar. Ojalá alguien diga, pues voy a hablar con este. Muchas veces, incluso, y perdona que te interrumpa, No, no, al Vicente, contrario. lo que nos encontramos es que esa cooperación no es viable por dos factores. Una, Ujú. muchas veces no se da porque no está convencido la persona. Es decir, cuando una persona viene a regatearte el precio o a decirte lo que tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer, eh, no está confiando en ti. Cuando no hay confianza, no tiene un sentido una relación proveedor-cliente. No tiene ningún sentido. Es decir, yo no voy a decirte cómo tienes que hacer tu trabajo, pero sí te voy a pedir la información para montarte el mejor proceso o cómo poder hacer de la mejor forma lo que yo sé hacer. Y luego hay una cosa más allá, que es el valor que aportamos dentro de las organizaciones o que se intenta aportar dentro de las organizaciones, y es sobre todo en base a la analítica. Es decir, yo una de las cosas que tenía muy claras y creo que son fundamentales en cualquier proceso de transformación, o montar un sistema de OKRs donde decimos dónde estamos y a dónde vamos, o montar un sistema de KPIs donde diga cuál es el porcentual donde estamos y cuál es el porcentual a donde llegamos, desde la parte cuantitativa a la parte cualitativa, ¿no? Entonces, no es solo de hacer el camino o dar tu mejor versión para llegar a ese punto, sino demostrarle numéricamente que ese camino es el correcto y es hacia donde vas. Y no digo que sea la fórmula perfecta, ¿eh? Porque yo siempre digo, vamos a invertir lo mínimo posible para conseguir el mayor resultado posible y una vez formulado el MVP, empecemos a generar el proyecto. Porque muchas veces nos perdemos, ¿no? El norte, vamos a montar un sistema, ¿no? Y me he encontrado empresas que empiezan a comunicar hacia afuera para luego darse cuenta que tienen los procesos de comunicación internos mal, para luego darse cuenta que los procesos de comunicación están mal porque las personas no son las adecuadas, para darse cuenta que la implementación tecnológica no es la correcta. Y hablamos de la transformación digital, que son los pasos normales de la transformación digital. Tener la herramienta, la maquinaria, la inteligencia necesaria para ordenar las personas, esas personas puedan comunicarse internamente y luego comunicar todo lo maravilloso que hacemos externamente, ¿no? Y empezamos el proceso al revés. Pues esto pasa en muchas organizaciones y nos lo encontramos día a día.
Entonces, creo que esas son dos cosas por las que muchas veces la cooperación no existe. Una, por la desconfianza, por tanto, no eres una inversión, eres un gasto y aquí las cosas se empiezan a complicar muchísimo. Y por otro lado, la parte de buscar, ¿no?, verdaderamente esa parte cooperativa desde el dato y desde la métrica, que es la que verdaderamente construye una verdad y no el humo que por desgracia nos rodea muchas veces en el proceso digital y tecnológico, ¿no? Porque mucha gente aprovecha la moda y ahí te das cuenta, mucha gente que hace 10 años estaba hablando de de marketing digital, ahora habla de inteligencia artificial. Y dices, oye, pero es que se ha cambiado porque el experto de marketing digital ahora ve la IA. No, es que se ha cambiado porque es donde puede volver a vender humo y donde no hay métricas porque todavía hay tanto humo alrededor de la inteligencia artificial que no eres capaz de poder atacarlo o poder decirle, oye, dime los números que son reales. Entonces ahí están las dos grandes problemáticas, yo creo. Vamos. Tal cual. Chapó. Oye, no hay más preguntas, señoría. Yo me encanta. Ya Sí, sabes que no, es estoy dentro que del mundo del dato. Por lo tanto, el, eso de el aterrizar con los discurso, pies en el suelo es buenísimo. Sí, el efectivamente. discurso es tan claro que es que no da pie a dudas. No, pero sí, sí, es que es así, es la realidad, ¿no? Y además que, Vicente, tú y yo lo hemos comentado muchas veces, es el escenario que nos hemos encontrado en muchas ocasiones. O sea, es decir, es una confirmación de que hace falta cambiar, evolucionar. En el caso de la distribución de la que venimos hablando como protagonistas, pero en general en otros sectores y otros perfiles de empresas, para no quedarnos transformados en una tienda de barrio o en un tendero, ¿no? A la antigua usanza. Y sin embargo, pues no damos los pasos adecuados. Pero no damos los pasos adecuados, pues porque no tenemos esta visión que comenta Óscar, ¿no? Esta Claro. visión general de que hay que invertir, invertir tiempo e invertir, pues económicamente, pero sobre todo invertir tiempo en convencerse de No, conocerte bien y cuáles son los pasos. claro, y Adam. por desgracia para todos, como decía Oscar, por desgracia para todos, cuando en un sector que es muy resistente al cambio, donde la cultura sectorial es si funciona, no lo toques, pues son poco permeables y por eso lo de la rana y cuesta, ahora es un momento en que se necesita cambiar y se quemó el término de transformación digital, acabó quemándose porque hubo demasiado humo. Por desgracia, ha habido demasiado humo. Entonces, yo te pediría, casi por acabar, ¿no? Porque ya te digo, de la lista de cosas que quería provocarte que hablaras, el checklist está completo y de verdad te agradezco muchísimo, pero me gustaría acabar en alto, es decir, me gustaría, en un momento, decía Víctor Hugo, que no hay nada tan importante como una idea cuyo momento ha llegado. Yo, con Pablo tenemos la sensación de que este es un momento especial en el mundo de la distribución B2B, porque hay, bueno, pues muchos factores aceleradores y realmente pues hay que olvidar tanto humo como ha habido y poner los pies en el suelo y atreverse a hacer cosas nuevas, atreverse a confiar y por eso me gustaría que acabaras con un mensaje positivo. Tú que eres especialista, experto en este tema de la cooperación, en esa revolución del mundo de los servicios, creo que ahora eh, hay más garantía que nunca si se acierta con el partner adecuado para realmente crear proyectos muy orientados a mejorar los resultados. Todavía el sector de la distribución B2B tiene muchas fortalezas que puede explotar y lo que quizá necesite es eso, generar relaciones de confianza para abordar proyectos pues antes de que sea tarde, ¿no? Antes de que se produzcan. ¿Cómo animarías tú en un proceso de reflexión a que tuvieran o pudieran generar esa confianza en proyectos en un sector que ha cambiado mucho, pero donde cada vez hay más seguridades, más certezas, porque está muy avalada con resultados? ¿Qué mensaje positivo les darías? Bueno, yo creo que es una pregunta bastante, para mí, seria y sobre todo uno de los mayores, o de los mayores, el del miedo, ¿no? De ponerte aquí como un experto. Yo desde el principio no me considero experto. Creo que hay gente con muchísimos más años, por ejemplo, como tú, Vicente, que lleva
unos no sé cuántos, no voy a decir los años que llevas, porque creo que llevas muchísimos, entonces no quiero que se den cuenta que tienes más de 40, no quiero que lo sepan. Entonces, todos los años que llevas, yo a ti te considero un experto en ventas. Yo soy un apasionado de las ventas, no un experto, un apasionado. Me gusta mucho, entonces me gusta analizar y bueno, yo creo que hablando del sector de la distribución, hablando de un sector que se resiste, vamos a decirlo, se resiste al cambio. Cree que el canal tradicional no va a cambiar. Pero bueno, eso es algo que ha pasado muchas veces. Desde la construcción de lo negativo, ¿vale? Yo creo que hay que contar las dos versiones, lo negativo y lo positivo. Lo negativo es, y es el caso más anecdótico que hay en el mundo, es aquel que no quiso cambiar y murió y se rindió ante las nuevas generaciones. Porque quizás ellos no van a tener un problema, pero los que vienen detrás sí. Y hablamos del VHS y de Blockbuster, ¿no? Cómo, no sé, cómo echaron de aquella junta directiva a un loco que venía hablando de películas en un disco duro, en internet, para conectarte y ver, ¿no? Lo echaron riéndose de él y 5 años después Netflix obligó a cerrar el 90% de los blockbusters en el mundo, ¿no? Entonces vemos algo muy parecido, ¿no? Un canal muy tradicional, muy consolidado, muy dispuesto, ¿no? A no cambiar, a seguir con esa cultura para algo muy disruptivo y novedoso. Entonces, desde ese lado negativo, yo lo que haría es empezar a hacer una reflexión. No digo de hacer cambio, no hagamos cambio. Los cambios tienes que estar uno convencidos, porque si uno no siente el cambio, si uno no se cree el cambio y lo siente, no es capaz de transformar nada. Va a putear a su equipo y van a percibir que están poniendo cosas sin sentido. Entonces, primero uno se tiene. Entonces, tenemos que hacer una reflexión. Una reflexión que es, para mí, está dispuesta en 4 puntos. ¿Vale? Esa primera reflexión que tenemos que hacer es: ¿quién es mi ICP? ¿Quién es mi empresa o quién es mi canal de distribución? ¿A quién me dirijo? Cuando eso lo tenga muy claro, ¿vale? El canal, voy a ir un paso más atrás, perdonadme. Disculparme, voy a ir un paso más atrás. Vamos a pensar qué producto tenemos o cuáles son nuestra gama de productos que tenemos y qué valor aportamos a nuestro canal de distribución, ¿vale? Una vez que eso lo tengamos localizado, vamos a hacer otra reflexión, que es quién es al que yo le vendo, las empresas a las que yo le vendo. Luego vamos a hacer otra reflexión, que es, oye, ¿y quién me compra dentro de esas empresas? ¿Vale? Ahora mismo estamos hablando de producto valor, ICP, que se llama en estos términos que nos gustan anglosajones, y buyer persona. Y una vez que tengamos esa foto, este es mi producto, este es mi valor que doy en este producto, este es el ICP que me compra, este es el buyer persona dentro de la empresa que me compra a mí, tengamos todo ese mapa puesto, ¿vale? A diferentes escalas, ¿eh? Porque un producto puede ser, lo podemos vender al retail o lo podemos vender a la corporate o lo podemos vender a grandes cadenas de consumo, ¿vale? Entonces, una vez que tengamos todo eso en el organigrama, vamos a preguntarnos, ¿dónde están? ¿Qué hacen? Y ahora una vez que nos hagamos esta pregunta de dónde están y qué hacen, y veamos dónde están y qué hacen, pues decidamos qué hacemos. Y esa es la pregunta más importante que nos tenemos que hacer. Porque después de hacer este mapa, van a estar en Instagram. Puede ser. ¿Con su perfil profesional? No, pero con su perfil personal. El otro día estuve con uno de los mayores distribuidores de semillas modificadas de España. El tío tiene su cuenta en Instagram y estuve hablando con él y me estaba diciendo, mira, en Instagram estoy haciendo esto, tal, no sé qué, no sé cuánto, con un perfil escondido. Mayor distribuidor, vende a nivel mundial. Ha sido la competencia de Monsanto. Entonces, joder, es decir, que los grandes también están en Instagram, pero es que están en LinkedIn, pero es que están en las ferias. Y no es lo mismo llegar por el canal tradicional de, hola, soy Javier, el comercial de que llegar y decirle, Paco, ya estoy aquí, vamos a tomarnos un café. Y dices, ¿cómo vas a...? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que lo conoces, que no lo conoces? Ya, pero ¿dónde lo has conocido? ¿Lo has conocido en LinkedIn? ¿Lo has conocido en un webinar?
le has escrito un correo y has hablado con él. Es que, claro, nos cerramos a que el canal digital es Instagram y campañas de publicidad. Y en el canal digital, en el arte de embellecer la venta, existe base marketing, existe revenue operation, existe sales marketing y existe estar sin decir nada. Porque hemos dicho que la venta no es la acción, es la consecuencia. Entonces, para que sea la consecuencia, tienes que generar la acción. ¿Y cuál es la acción? Que cada día o que cada momento se pregunten quién eres tú como marca o quién eres tú como persona. Y eso solo se puede hacer con una buena acción. Ah, me encanta, porque provoca la reflexión. Si no quieres cambiar, no cambies, pero contéstame estas preguntas, ¿las sabes? ¿No? Buenísimo, Oscar. Oye, pues muchas gracias. Creo que ahora sí, si Pablo tienes alguna cosa más, porque yo creo que ha sido muy interesante. Yo ya sabíamos, Vicente, que esto iba a ocurrir, que a raíz de lo que habláramos se iban a multiplicar las preguntas, pero hay que parar porque lo que sí que podemos hacer es, bueno, invitar a Óscar a un poquito más adelante volver a hacer una reflexión sobre cómo van las cosas. Encantadísimo, Y eso encantadísimo. es, eso, Ese es, muy buena idea, Pablo. La verdad es que eso lo hablamos también en la declaración fundacional. La idea era venir aquí, remover conciencias y queríamos generar un contenido que fuera accionable, es decir, tener feedback por parte de nuestros oyentes. Y por eso hablamos con personas como tú, que quizás sean ellos quienes nos digan, oye, volver a traer a Oscar, que me gustaría preguntarle, esto no me quedó claro, ¿cómo haría esto? Concretad con él, coño, porque puede ser sí. interesante. Así que no, no, no. Estaré encantadísimo, vamos, de participar cuantas veces me invitéis y cuántas veces bueno, me abráis las puertas de vuestra casa. No, no, no. Pablo, no tenía el placer de conocerte, pero Vicente para mí es una gran persona, es una persona con la que ahora estoy de vacaciones la semana que viene, que por fin tengo un momentito para reflexionar y descansar. Y una de las cosas que voy a hacer es desayunar con mi amigo Vicente. Entonces, para mí, encantadísimo de compartir momentos, espacio con vosotros y, por supuesto, con todos los oyentes, que estoy abierto a lo que necesiten. Pues esa es la Pues idea. Queremos perfecto. hacer talleres muy Un placer. prácticos, así que lo Sí, haremos. iba a decir un placer, Óscar. Nosotros no te vamos a abrir las puertas de este podcast porque no se te van a cerrar nunca, están siempre abiertas. Tú vas a ser algo así como un invitado del hormiguero de estos que cuando quiere entra, estemos hablando con quien estemos hablando. Encantadísimo. Y hace falta mucha pedagogía. Pues nada, muchas gracias y un abrazo, Oscar. A Y muchas vosotros. gracias. Un placer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Gracias.